Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy quiero hablarles sobre los traumas que desencadenan la primera vez y quiero hacerlo desde una perspectiva, desde la parte de la sanación, pero también desde una perspectiva sobre la sexualidad consciente y qué conlleva cada uno de estos puntos y en unión qué desencadenan las personas que generan este tipo de traumas o este tipo de situaciones. Para las personas que no me conocen, me presento, mi nombre es César Álvarez, yo me dedico a dar acompañamientos en sanación y liberación bioemocional y soy coach en sexualidad consciente. Así que al final de este video quiero que entiendas la importancia de darle la importancia a este tipo de situaciones o traumas que pudimos o no haber vivido y qué desencadena en nosotros. Cuando nosotros nos cuestionamos y nos preguntamos, ¿por qué me está sucediendo esto? Hay un entendimiento de que yo estoy viviendo eso para un aprendizaje. Lo digo desde el entendimiento cuando se llega a la conciencia. Cuando no se está en la conciencia, se cae en el victimismo de pobrecito de mí, de por qué me está sucediendo esto, qué maldición hice o qué te hice Dios, y le reclamamos a Dios ante eso que nos está sucediendo o que vivimos. Pero realmente todas experiencias son para un aprendizaje más allá del entendimiento que pudiéramos entender, para un aprendizaje del alma y sobre todo para sanar y trascender y poder ayudar a las personas a través de eso que nosotros trascendimos o aprendimos en base a esa enfermedad. Y es por eso que yo lo hablo desde esta conciencia de la vivencia de una sexualidad inconsciente y de traumas vividos en base a la sexualidad. Nosotros, como personas, hemos escuchado que se dice que la mente es una supercomputadora, y lo es, pero no es una máquina. Una supercomputadora que almacena mil y un datos, mil y un recuerdos, mil y un pensamientos, mil y un traumas, mil y un situaciones que muchas veces nosotros ni siquiera somos conscientes o ni siquiera recordamos que haya pasado o hayamos vivido eso. Entonces, cuando nosotros almacenamos en esta supercomputadora todo este tipo de traumas, vivencias, experiencias favorables o desfavorables, como la interpreta nuestro cuerpo, es en base a la interpretación en cual nosotros nos estamos basando. Por eso nos basamos en esto es bueno o esto es malo, esto me duele, esto me gusta, esto me da placer, esto me genera incomodidad. Estamos en esa dualidad, pero cuando integramos esa dualidad en nosotros, se da precisamente la conciencia y la sanación. Y es por eso que quise nombrar este video como el trauma de la primera vez, porque la mayoría de las personas viven o tuvieron experiencias traumáticas en su primera relación sexual, y si no lo viviste en una primera relación sexual y tienes conflictos de relaciones sexuales, entonces hubo esa ruptura en ti que cambió todo. En la parte de la sanación yo les digo, siempre hay un antes y un después. Un antes cuando todo fluye bien en tu vida, cuando tú te sientes muy bien y de repente sucede algo que se rompe en ti y que a partir de esa ruptura esto que estaba bien ya no está tan bien y cambia todo hacia algo conflictivo, como algo más difícil, como algo más complicado, como algo que no puedes controlar. Y precisamente muchas de las personas caen en el error de querer encontrar allá afuera la solución, pero no nos damos cuenta que debemos de ir y retornar a esa ruptura que nos llevó a generar ese conflicto. A esto yo le llamo ir a la raíz. Ir a la raíz es ver el conflicto, ver la interpretación que el cuerpo le dio a esa situación y sobre todo cómo yo lo gestioné emocionalmente. Por eso muchos caen en el error de solamente querer
trabajar la parte física, es decir, querer ir con el médico para que lo cambie, pero se olvidan de trabajar la parte mental, que es la interpretación, y sobre todo la parte emocional del cómo me sentí yo y cómo he gestionado eso. Si nosotros, por ejemplo, en mi caso, mi primera vez no fue traumática. Lo que fue traumático fueron las consecutivas situaciones o encuentros que llegué a tener que me generaron precisamente una distorsión en mi mente de lo que yo creía que era una sexualidad y sobre todo en el trasfondo en el cual yo lo estaba llevando. Hay personas que me ha tocado atender que su primera vez fue muy traumática, que ni siquiera hubo esa conexión con la persona, que fue muchas veces de manera forzada, que se vivió desde una experiencia traumática e incluso dolorosa, y toda esa experiencia se quedó guardada en tu supercomputadora. Y esa supercomputadora hace que evites nuevamente esa situación. Y una forma de evitar nuevamente esa situación es que lo evites. Si tú como hombre tuviste una experiencia no tan agradable o no tan satisfactoria, la mente te va a llevar a interpreto esta situación que es tener relaciones sexuales como algo de peligro, como algo que me incomoda, como algo que no me gusta. Y por ende lo va a querer evitar. ¿Cómo? No teniendo relaciones, o si los tienes, como les pasa a la mayoría de los hombres y me pasó a mí también, evitándolo con baja insuficiencia o baja de fuerza en tus erecciones y con eyaculación precoz. Esto enfocado hacia la sexualidad, pero al igual sucede con las personas. Cuando se tiene algún tipo de enfermedad repetitiva, es porque en la mente se generó un trauma en base a una experiencia que le generó incomodidad o que le generó algo en su cuerpo que dijo esto no, la supercomputadora dijo no, entonces lo evito. Y de ahí se desencadenan las enfermedades, se desencadenan los conflictos traumáticos, se desencadenan los cánceres, se desencadenan todos los, ¿cómo se llaman? Las enfermedades crónicas. Y creemos que algo externo lo va a solucionar. Pero yo siempre, por eso mi lema es, la respuesta está en tu ser, la respuesta está en tu cuerpo, en cómo lo interpretaste y en cómo te sentiste y qué hiciste con eso. La mayoría de los hombres y mujeres que viven este tipo de experiencias se victimizan porque precisamente se sienten víctimas de esa situación, es decir, ellos no eligieron esa situación de ser atacados, violentados, violados, agredidos, o muchas veces esa interpretación del cuerpo no fue generada a propósito, es decir, esa pareja que a lo mejor tú tuviste no se dio cuenta de que fue agresivo contigo o te dañó al momento de querer estar contigo, porque tal vez era su forma de interpretar lo que es una sexualidad. Entonces, para la otra persona, pues él no se siente el victimario, él dice, bueno, pues fue una experiencia, a mí me enseñaron así, no desde la irresponsabilidad, sino desde la inconsciencia, de, oye, pues yo no sabía que se tenía que hacer eso porque yo también era primerizo, entonces yo no supe qué hacer tampoco. Y como se dio de esa forma, esa persona lo interpretó de una forma como de, bueno, yo no me di cuenta, pero tal vez tú sí, te quedaste con esa sensación, con ese enojo, con esa frustración y no supiste qué hacer. Entonces, si tú viviste este tipo de situaciones en tu primera vez, hay que nuevamente ir a esa ruptura, a ese cambio en tu vida que se generó en tu mente para cambiar esa interpretación. ¿Y cómo se cambia esa interpretación? Número uno, aceptando que viviste ese tipo de conflicto, que a ti te generó eso que te haya generado un trauma, sentirte violentada, violentado, sentirte agredido, agredida,
Y eso es aceptar. Yo me sentí de esta forma. Para pasar al segundo punto, que es el reconocer. Reconozco que eso fue lo que yo sentí, pero no quiere decir que lo que la otra persona hizo lo haya sentido también o lo tenga que sentir al igual que yo. Entonces es mi trabajo ir a esa interpretación y ver cómo me sentí yo, qué sentí en ese momento. ¿Sabes? Que me sentí muy mal, me sentí ultrajado, me sentí utilizado, me sentí que no tuve que me utilizaron y no sentí ese valor en mí, no me sentía merecedor o merecedora de expresar o de hablar, porque todo fue tan rápido que no supe qué hacer, me quedé estático. Y aquí entran esa respuesta del cuerpo. ¿Cuál fue tu reacción en ese momento? Recordemos que el cuerpo tiene 3 reacciones. Número 1, quedarse estático, no saber qué hacer, quedarse muchas veces callado. Otra es huir, las personas que dicen, no, yo no me quedo aquí, yo huyo y me voy y que se vaya la chingada a esta persona. O las otras personas que confrontan esa situación, que le pegan a la persona y se pelean y no, yo no esto, es decir, que ponen límites. Para las personas que ponen límites, este tipo de situación no les es conflictivo, pero las personas que se quedaron estáticas y se aguantaron y se callaron, esas personas sí se generan o se quedan con más trauma, pero a la vez también las personas que huyen quieren evitar esa situación nuevamente porque no supieron y su mente les hace crear escenarios de lo que pudo haber sucedido. Es que si me hubiera quedado y si no me hubiera ido, ¿qué hubiera pasado? Imagínate si esto y lo otro. Y la mente empieza a autosabotearnos. Aquí, para estas personas que vivieron este tipo de situaciones, es aceptar, reconocer ese tipo de conflicto que viviste. Es decir, sí, yo viví esto, reconozco que me sentí de esta forma, de esta otra, que me dio mucho coraje, me dio mucho enojo, pero ¿qué hiciste con eso? Esa es la pregunta. ¿Qué hiciste con eso que sentiste? ¿Te lo guardaste, te lo callaste, te decidiste guardarlo en tu supercomputadora o lo supiste gestionar, que sería lo más sano o lo más evidente que hay que hacer, pero mucha gente no sabe qué hacer. Y para eso es este video, para saber cómo gestionar esa situación y cómo gestionarla. Una manera muy fácil es cerrando tus ojos, imaginándote a esa otra persona frente a ti. Se llama la técnica de la silla vacía, que es, pones igual, imagínate, estoy aquí yo sentado y te imaginas, literal, puedes poner una silla frente a ti o te lo puedes imaginar a la persona, hombre, mujer, señor, tío, quien haya sido, frente a ti te lo imaginas. Y aquí te van a entrar sensaciones corporales. Puede ser que te empieces a hacer chiquito, chiquita, te puedes empezar a incomodar, te puede a lo mejor empezar a dar comezón, te puede a lo mejor dar coraje, puedes empezar a lo mejor a sentir ganas de llorar, puedes a lo mejor aquí sentir ganas de reírte de esa persona, de burlarte, de golpearla, golpearlo, no lo sé. Cada persona lo va a interpretar de cómo lo haya sentido. Y sobre todo es que te preguntes qué quieres hacer en base a eso que sientes. Yo cuando acompaño a los pacientes les pregunto, ¿qué sientes? Siento coraje, siento angustia, siento dolor, siento frustración, siento ganas de huir, siento ganas de decirle muchas cosas. Y en base a eso, expresa eso que sientes. ¿Sabes qué? Quiero gritarle y decirle esto, lo grito y le digo, tengo ganas de golpearlo, me imagino que lo estoy golpeando, tengo ganas de aventarlo, imagínate que lo avientas, pero no te quedes con esa sensación que tienes, porque tu cuerpo te va a estar diciendo lo que reprimiste y en base a eso que sientes, eso es sacar y salirte de ahí, de esa situación. Y una vez que expreses, digas, hagas, y sientas esa paz en tu cuerpo, ahí es cuando vas a entender
la situación que viviste tú y el por qué no supiste reaccionar de esa forma. Y eso que sentiste en el momento de cerrar tus ojos y visualizar a esa persona frente a ti, es lo que reprimiste y no supiste gestionar emocionalmente en ese momento porque no tenías las herramientas o no supiste cómo reaccionar. Pero ahora que ya no estás ahí, pero que tu mente te va a llevar ese recuerdo, a esa raíz, te va a mostrar eso que tú debes hacer para cambiar, lo que tú debes hacer para ya no estarlo repitiendo o rebobinando en tu supercomputadora, autoflagelándote con eso. Y si lo quieres hacer mucho más profundo, lo que puedes hacer es preguntarle a la persona, ¿por qué lo hiciste? Y escucha tu intuición. Aquí hay muchas personas que me dicen, que les dicen a esta persona, a lo mejor muchos dicen, me lo estoy imaginando. No, no te lo estás imaginando, porque estás poniendo esa energía de esa persona, de esa situación, de ese conflicto frente a ti. Y cuestiónalo si es que quieres y dices, sabes que ya me siento en paz, adelante, está bien. Abres tus ojos y si te sientes bien, está perfecto. Por eso digo, si quieres ir más profundo, es pregúntale, ¿para qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? Y el 90% de los casos a los cuales yo he acompañado en estos procesos, les dice la otra persona, energía, conciencia, les dice, porque yo lo hice porque a mí me lo hicieron. Y cuando le cuestiones eso a esa persona, tú sabías que a esa persona también le hicieron eso, también vivió eso, dice, no, yo no lo sabía. Yo no sabía que eso que él me hizo o ella me hizo, también a él o ella se lo hicieron. Y precisamente como esa persona no supo cómo gestionar eso, en su computadora no supo qué hacer, la única forma que pudo encontrar para que alguien fuera empático, inconsciente sobre esto, era generando esa situación en esa otra persona o generando el mismo trauma que esa persona vivió. Y ojo, no es justificación para, ya ves, yo viví esto y por eso hice esto, no, sino es tomar responsabilidad de que cada quien da o habla desde lo que vivió. Cada quien da eso que experimentó, que vivió y que no supo gestionar. Cuando nosotros cortamos con esa energía, con eso que se viene repitiendo, liberas a la otra persona, te liberas a ti y liberas a tu descendencia que pudiese haber tenido una experiencia similar o parecida a la tuya. Porque contigo cortas esa energía repetitiva que se repite precisamente para poder ser observada. Y al ser observada se hace consciente, dices, ya vi que este trauma se estaba repitiendo de generación en generación. Entonces corto con ese trauma, tomando yo responsabilidad, yendo a esa raíz y, como digo, si lo quisiste hacer más profundo esta sanación, cuestionándole por qué lo hizo. Y una vez que entiendes el por qué lo hizo, te das cuenta de que tú no fuiste ni víctima ni victimario, sino que fueron esas situaciones repetitivas que se querían mostrar para salir, para que fueran eliminadas y erradicadas del inconsciente o de la supercomputadora que guardó este tipo de conflictos en el sistema familiar o en el sistema en el que te desenvuelves. Así que de esta forma, así de fácil, se sana este tipo de situaciones. Y es lo que yo hago al acompañar a los hombres a que conecten y trabajen esos 5 miedos que les generan la eyaculación precoz o la disfunción eréctil o el no poder generar un desempeño óptimo en su sexualidad. Y esto hace que ese trauma cambie porque entienden que ahora ya son adultos y que ese niño, ese adolescente, esa persona que vivió ese tipo de trauma, por eso le digo, es la primera vez que experimenta ese trauma, si no lo supieron gestionar, se sigue repitiendo. Y por eso hay personas que tienen un buen desempeño durante toda su vida porque no tuvieron ningún trauma, pero si tú sí lo viviste,
Es tu responsabilidad sanarlo y más si te está afectando tanto en tu vida como en tu relación personal como en tu relación de pareja. Haz esto que te estoy dando gratis en este video. Es más sencillo de lo que crees, solamente acepta, reconoce y acciona ante eso que vas a vivir y experimentar. Acepta lo que estás sintiendo, tiene esa introspección hacia tu cuerpo. Reconoce lo que estás viviendo y lo que quiere salir de ti porque está guardado en ti. Y acciona sacándolo, gritando, golpeando, o sea, haz algo simbólico para que te liberes de eso. Y esa va a ser la liberación o la sanación. Por eso yo le llamo liberación bioemocional. Porque tu cuerpo, la biología, te va a decir qué hacer y la emoción te va a generar eso que tienes que sacar. Pero como no nos enseñaron a hacerlo, lo reprimimos tanto y creemos que algo o alguien externo nos va a quitar esto. Por eso yo solamente les digo, soy coach en esto, los guío a que esa persona lo haga. Yo no lo voy a hacer por ellos porque yo no viví ese trauma. Yo solamente observo lo que el cuerpo le va a estar diciendo a esa persona, lo que su emoción está activa en ese momento y lo que debe de hacer para liberarse. Llorar, gritar, mentar madres, lo que quiera, pero si eso es necesario y si eso el cuerpo le está pidiendo que haga, hazlo. Y de esa forma tan sencilla lo puedes hacer. Hay mil y un técnicas que se pueden utilizar. Para mí esta es la más fácil o la que yo más utilizo para que se libere este tipo de traumas. Si a ti, repito, no hubo un trauma en tu primera vez, identifica cuál fue ese trauma que te generó esa primera vez, pero no en lo sexual, sino al momento de vivir o experimentar algo que para ti lo interpretaste como un conflicto. Y de esa forma vas a entenderte más a ti, vas a conectar más contigo y si lo haces de manera más profunda, vas a entender el por qué la otra persona lo hizo. Incluso yo lo he hecho también con pacientes que tienen algún tipo de enfermedad, que tienen algún dolor de rodilla o que me ha tocado pacientes con cáncer que si tienen cáncer en el páncreas o hígado, imagínate que pones ahí a tu páncreas, a tu hígado frente a ti, sentado frente a ti y pregúntale, ¿por qué tienes cáncer? Y te lo juro que te va a llegar esa respuesta, porque tú has hecho esto y esto y esto, porque no te has hecho responsable de esto, de esto, de esto, porque tú dices que vas a hacer esto y no lo haces, y es como la gotita de agua, ya la voy a cerrar, y ya la voy a cerrar, y ya la voy a cerrar, y no la cierras, y no la cierras hasta que el vaso se derrama, y dices, pues ya, a ver si así te das cuenta de que estás diciendo esto y no lo haces. Para eso es precisamente el accionar, para eso es tomar conciencia. Y una vez que el cuerpo, la persona o el órgano que se está afectando en ti por eso que estás haciendo o dejando de hacer, te lo dice, hay que accionarlo. No solamente es, pues sí, me dijo que hiciera esto, pero pues ahí hasta ahí queda. No, es aceptar, reconocer y accionar. Si no accionamos y cambiamos eso, se va a seguir repitiendo y te va a seguir afectando. Así que empieza a poner en práctica todo esto. No me hagas caso a mí, hazle caso a tu cuerpo, hazlo en verdad, hazlo por mero morbo si tú quieres y ve cómo te sientes, pero hazlo a conciencia, que nadie te distraiga, que realmente lo hagas en conexión contigo, porque si hay visitas o está ahí la otra persona viendo la telenovela, no te vas a concentrar porque sabes, tu mente te va a proteger a no sientas eso porque sabes que está ahí otra persona y te va a estar escuchando, te va a estar diciendo, te va a estar volteando a ver y no te vas a sentir 100% confiado y seguro de hacerlo. Entonces, hazlo a tu tiempo, hazlo a tu momento, pero hazlo y vas a ver la diferencia y vas a ver cómo esto tan sencillo te va a ayudar a reconocer y a cambiar esa situación que se generó en tu primera vez sexual, en tu primera vez de algún conflicto que viviste que no supiste qué hacer. Esta es la forma de liberarlo. Así que llévalo en práctica, ponlo, hazlo y vas a ver. Si tienes alguna duda, mándame a mi Instagram, @yo soy César Álvarez, y con mucho gusto te ayudo, te asesoro en este tipo de situaciones. Que estés muy bien.